popular, sino también hemos decidido pasar de la movilización también a tomarnos el poder institucional, porque estamos cansados de esos partidos de siempre, esos partidos de derecha. Por eso vamos a presentar al senador y líder político Gustavo Petro. Lo que quiero aquí invitar a Cali toda es a un pacto social. El pacto después que con la masacre que tiene que ser investigada a fondo, rompieron el tejido social, rompieron la sociedad caleña. Lo que hemos visto, hemos sido testigos, hemos sentido, es cómo a partir de una violencia estatal, cómo a partir de una decisión política de un gobierno, decidieron a partir de la violencia y la masacre dividir a la sociedad caleña. La rompieron en pedazos. Quisieron enfrentar a unos caleños con otros y otras. Quisieron fracturar a través de abismos la sociedad misma, la ciudadanía. Fuimos testigos de esa acción política de un gobierno incapaz del diálogo, incapaz de dialogar tanto en su corazón como en su cerebro, como utilizaba las necesidades de la gente, las necesidades urgentes del día y las necesidades del mañana para dividir a unos y a otros, para llenar de odios a sectores de la sociedad, la mayoría que se opusieron al odio, pero algunos cuantos que levantaron los fusiles para matar a su prójimo, para matar al joven que protestaba y que simplemente decía: queremos vida, queremos dignidad. Ese no es el camino que Cali debe seguir. Ese no es el camino que proponemos nosotros. Nosotros proponemos el camino del pacto pacífico, del diálogo y el acuerdo para construir una democracia multicolor. Por eso hablamos de pacto, no hablamos de confrontación. Por eso hablamos de pacto, no hablamos de violencias. Por eso hablamos de pacto, porque los seres humanos se entienden dialogando. Porque el que propone el diálogo propone la paz. Hemos aprendido en la historia. Y el que propone dejar de dialogar, lo que está proponiendo es la violencia. Los que propusieron no dialogar desde el gobierno, lo que querían era un enfrentamiento permanente entre una juventud civil, desarmada, protestando por sus derechos, y una juventud uniformada, matándose a diario, incluso con el dinero público y la fuerza del Estado. Los que proponían no dialogar quisieron enfrentar las juventudes entre sí. Los que propusieron no dialogar desde el gobierno, lo que querían era enfrentar a unos que tenían un poquito más con otros que tenían un poquito menos, enfrentar el barrio popular con el de la clase media, enfrentar el panadero con el joven, enfrentar el taxista y el mototaxista con la joven, enfrentar a unos y a otros para evadir la responsabilidad que tenían de brindarles soluciones tanto al taxista
como al joven, como a la joven, como al panadero, como a la señora de la casa, como al empresario, el empresario pequeño, el mediano o el grande. Yo directamente del dueño del poder, el dueño del banco, el dueño de la tierra, el dueño del gran contrato. Por eso el hambre aumentó en Colombia. Aumentó el hambre por culpa de un presidente. Un presidente que decidió que el dinero público no iba al bolsillo del hambriento, no iba al pequeño o mediano empresario, gran responsable del puesto de trabajo en Colombia, sino que iba al gran banquero, al dueño del poder, sino que iba al gran terrateniente, el dueño del poder, sino que iba al gran importador, que se volvió ministro de Defensa, los dueños del poder. Claro que estalló entonces el hambre en Colombia. Claro que estalló el desempleo en Colombia. No fue Petro el que expropió, como decían las malas revistas y las campañas de fake news. Fue el presidente de la República que arruinó 600.000 empresarios y empresarias de Colombia, a los confeccionistas y a los zapateros, a los de la metalmecánica y a los que hacen pan. Fue un presidente de la República que por llevarse el dinero público al banquero destruyó 600.000 empresas y destruyó millones de puestos de trabajo. Y estalló la sociedad. Y en lugar el presidente de tender los puentes, de dialogar entre toda la sociedad y la sociedad con él, para encontrar las vías de solución en momentos de crisis, de abismo, de zozobra, lo que hizo fue prender la hoguera de la violencia, ordenarle a una fuerza pública que disparara a los jóvenes, mutilarlos, destruirlos, destrozarlos y tratar de hacer un cálculo político electoral, que era que en medio del odio que cundía en Cali, de la zozobra que cundía en Cali, se pudiera derechizar la sociedad a tal punto que ellos pudieran perpetuarse en el poder. En medio de la zozobra, algunas administraciones locales fallaron, no sabían qué hacer, extorsionados por el gobierno nacional que les decían: si no dejan disparar, los echamos. Titubearon. Pero hay hoy una realidad en Colombia y en Cali. Desesperados porque en las encuestas les va muy mal. Desesperados porque lo que están previendo es que lo que ha gobernado este país en el siglo XXI, una de las fuerzas más anacrónicas y retardatarias, el uribismo, va a perder el poder en manos del gobierno. Están tramando cómo echar el alcalde y cómo poner un alcalde uribista para destruir el movimiento popular a fondo y para poner los jurados de las mesas de votación del año entrante para robarse las elecciones. Yo, Facebook, vos. Ese es el gran peligro inminente, que ante un cálculo electoral desesperado podría llevarnos de nuevo a la zozobra, a la violencia, al enfrentamiento. Por eso yo invito, la ciudad de Cali no es para entregársela al uribismo. No se puede irrespetar el voto popular, estemos o no de acuerdo con lo que haya decidido.
Hay que respetar el voto popular. Es una nación que ha sido capaz de lograr una convivencia entre sus integrantes, a pesar de que todas las sociedades son conflictivas. Porque conflictiva es la vida, porque conflictiva es la historia, porque lo que está vivo vive fluyendo en el conflicto. Pero no puede ser un conflicto autodestructivo, sino que tiene que ser un conflicto que mueva hacia adelante, que permita el desarrollo, que permita el avance, que permite la prosperidad de los pueblos, que permite el avance de la cultura y el conocimiento humano. Claro que hemos tenido conflictos en toda la humanidad, muchos de ellos violentos. Yo invito a la sociedad caleña a un gran acuerdo. Aquí no es que los de Ciudad Jardín sí y los de Siloé no. Aquí no es que los de Siloé sí y los de Ciudad Jardín no. Ninguno de esos caminos podrían producir una Cali próspera, construir una nación. A Ciudad Jardín la han estigmatizado, pero en realidad mucha gente de Ciudad Jardín, al oír a delegados del gobierno decir que había que asesinar, se retiraron con dignidad. Ahora yo tengo que decirles, pues vale la pena que esas personas hagan parte de un gran diálogo. Este pacto implica que la juventud caleña toda, la negra, la mestiza, la indígena y la blanca, puedan tener acceso a la oportunidad de vivir. ¿Cómo es posible que hayan sectores en la sociedad de Cali, políticos o sociales, que no quieran que la juventud toda, sus hijos colectivos, sus hijas colectivas, no puedan tener un acceso a vivir en dignidad? Esta es una propuesta para cambiar la manera de ser de la sociedad y del gobierno. Una sociedad que, a pesar de su diversidad y sus diferencias, sea capaz de acordar. Y un gobierno que sea capaz de abrir las puertas del diálogo para construir una era de paz. Pero la educación superior en los barrios populares tiene que ser pública y gratuita. Y tiene que ser de calidad para construir igualdad social. Pero el joven del barrio y la joven, aún teniendo una sede de educación superior, no podría entrar a ella porque tiene hambre. La propuesta de salida es que la juventud de Cali no sea una juventud hambrienta, ni del estómago, ni del cerebro. Dos hambres fundamentales que no deben existir en la base de una sociedad que quiera vivir en paz, en dignidad y unida. Con claridad, el gran progreso humano pasa no solamente por solucionar el problema del hambre, sino por solucionar el problema del cerebro, el déficit del conocimiento y al final, y esto es supremamente importante, por solucionar el problema del espíritu. El espíritu humano, su grandeza, solo es alcanzable si se soluciona el hambre del cerebro y si se soluciona el hambre del estómago. Simple decirlo, fácil de entenderlo, pero hay que acordar hacerlo. Yo invito a esas fuerzas políticas, incluidas las del uribismo, algunos de cuyos representantes iban a las reuniones donde se ordenaba el asesinato.
Yo los invito a los que se dicen de izquierda y de derecha y que no tienen ningún partido en Cali a acordar, a pactar. El gran pacto por Cali significa antes que nada el pacto que permita que su juventud, sus niños y sus niñas, todos, sus jóvenes, muchachos y muchachas, puedan saciar el hambre del estómago, puedan saciar el hambre del cerebro, y entonces toda la sociedad caleña pueda avanzar a saciar el hambre del espíritu, el gran desarrollo de la humanidad, el verdadero progreso, la base fundamental, única sobre la cual se puede constituir los derechos y las libertades, el fundamento mismo del ser humano. La juventud cambia la historia del país. Lo que no se ha hecho en un siglo, lo que no se ha podido hacer en 130 años, lo que fue la obra inconclusa del Libertador, lo que han sido tantas luchas de resistencia por acabar la esclavitud y el feudalismo y la premodernidad y el atraso y la ignorancia y la violencia. Una historia patria llena de una era de oscuridad. Hoy, 10 millones de jóvenes, muchachos y muchachas, si lo quieren, si se activan, si son convocados al gran cambio, pueden cambiar la historia de Colombia. De un gran acuerdo entre todas y todos en su diversidad, un gran pacto que permita que la inmensa riqueza de este país, que la inmensa hermosura de este país pueda ser disfrutada y pueda beneficiarse para toda la sociedad, no para unos cuantos.